Hermanos, el día de hoy continuamos con nuestro estudio de la confesión de fe. Les vuelvo a recomendar que tomen uno de nuestros folletos que tenemos de la confesión de fe para que puedan subrayar, escribir y hacer un buen estudio en su confesión o en otra libreta aparte. Hoy continuamos estudiando el párrafo 2. Párrafo 2. Todavía estamos en el capítulo 1, no hemos podido pasar. Realmente al principio pensé que íbamos a tener solamente quizá 170 lecciones al final del todo el curso, pero quizás serán más de 300 si seguimos con el paso que tenemos, porque ya vamos en la lección 22 y no hemos podido pasar el párrafo 2 y todavía faltan 3 lecciones más para poder pasar del párrafo 2 y 3. Así que seamos pacientes y solo oremos para que Dios nos dé vida para poderlo terminar, ¿sí? Eso es lo que yo pido, vida para poderlo terminar y vida para ustedes. Bueno, ¿de qué trata el capítulo 1 de la confesión, hermanos? De las Santas Escrituras, ¿sí? La doctrina de las Santas Escrituras. El párrafo 1 nos dijo que las Escrituras son muy necesarias. ¿Por qué son muy necesarias? Porque la revelación general no es suficiente para guiarnos a la salvación. Son muy necesarias porque Dios quiso mantener por escrito esa revelación a fin de que Satanás no la tergiversara, nuestra propia carne no la tergiversara y pudiésemos tener un firme consuelo de que esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, las Santas Escrituras son muy necesarias si queremos conocer el camino de salvación y la vida que agrada a Dios en este mundo. Pero después nos preguntamos, ok, ya entendí que las Escrituras son muy necesarias, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas Escrituras? Y eso nos introdujo al párrafo 2, porque el párrafo 2 nos dice cuáles son esas Escrituras. Dice el párrafo 2, pueden leer conmigo. Con el nombre o bajo el nombre de la Santa Escritura o palabra de Dios escrita, ya se incluyen todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son los siguientes. El párrafo 1 dice, las Escrituras son muy necesarias. Párrafo 2, estas son las Escrituras. ¿Y cuáles son? Aquellos libros que se comprenden bajo el nombre de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dice en el párrafo 3, y no se incluyen como escritura inspirada, aunque pueden ser útiles para otras cosas, los así llamados libros apócrifos. Ok, hubiéramos podido acabar esa lección en una o dos, en una sesión, ¿sí? Esos 2 párrafos. Pero esta era una oportunidad importante para instruir a la iglesia sobre el tema del canon. El tema del canon. Porque lo que tenemos en el párrafo 2 y párrafo 3 es justamente eso. El canon de las Escrituras. ¿Qué es el canon? El canon de las Escrituras es aquella lista de libros que son inspirados por Dios y autoritativos sobre la iglesia. ¿Y cuál es esa lista? Nos acaba de decir aquí que bajo el nombre de Sagradas Escrituras están todos los libros que se contienen bajo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok. La pregunta que hicimos fue, ok,
No solo qué es el canon, porque ya sabemos qué es el canon. ¿Qué es el canon? Aquella lista de libros inspirados que tienen autoridad absoluta sobre el pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿y quién define el canon? ¿Y quién define el canon? ¿Es simplemente que a nosotros nos gustan estos libros y a otros les gustan otros libros y ya? ¿Quién lo define el canon? Bueno, vimos en lecciones pasadas, hermanos, que hay diferentes formas de ver esto. Por ejemplo, algunos han dicho que el canon lo define la iglesia, que la iglesia es la que tiene la autoridad para definir qué libros son y qué libros no son inspirados. De manera que la autoridad para definir el canon reside en la iglesia, dirían algunos. Otros dirían, no. El canon realmente no está fijo. No es una lista de libros fijo. Más bien, debemos considerar canon cualquier libro que cierta comunidad le gusta usar como palabra inspirada de Dios. Entonces, digamos que la iglesia temprana, digamos que esta es una iglesia de las iglesias tempranas, y a esta iglesia temprana le gustan las cartas del apóstol Pablo y también la de Clemente. Y medio tienen afinidad con un evangelio que se llama el Evangelio de Tomás. Entonces, esta iglesia define, para esta iglesia, este es su canon. Ellos tienen el derecho de definir, porque debido a cómo lo usan así, eso es un canon. Bueno, a esta no le gusta el Evangelio de Tomás, pero ¿qué creen? Sí les gusta el Evangelio de Pedro. Entonces esta iglesia tiene otro canon, así que dicen ellos, no hay una definición exacta de canon, sino más bien diferentes comunidades tuvieron diferentes cánones. Ok, nosotros dijimos que tales definiciones por sí solas están equivocadas, porque hermanos, ¿quién define el canon? ¿Quién define el canon? Según lo que vimos, y voy a ser muy paciente y misericordioso porque hace 3 domingos que no estaba con ustedes. Bueno, 2 domingos no estuve, sí, 3, finalmente. Pero ¿quién define el canon? Dios define el canon, porque el canon es aquella lista de libros inspirados que Dios quiso dejar a su iglesia para que esta palabra los guiara, los consolara, los exhortara y demás. Así que los libros de la Biblia son canónicos no por el decreto de una iglesia o por el funcionamiento de los libros dentro de una comunidad, sino que son canónicos en virtud de ser la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros creemos en un canon cerrado y definido. O sea, un canon que no se amolda a la necesidad, sino que es definido por alguien. Así que la definición funcional no nos gusta del todo. Porque el canon no es una masa moldeable, es una caja estable, firme. Pero no nos gusta, a la luz de esta definición, que se diga que el canon se definió, pero por los hombres. No, se definió, pero por Dios. Porque el canon se cerró no cuando la iglesia decretó en el tiempo de Trento, y estos son los libros inspirados, o cuando Atanasio hizo su lista de libros. No, ¿cuándo se cerró el canon? En el momento que Juan escribió su último amén, en ese momento
el canon estaba completo. No estoy preguntando cuándo cada libro se hizo canónico, porque ahí diríamos que en el momento en que cada libro fue terminado ya tenía autoridad canónica, ¿sí? Pero el canon completo, los 69 libros de las Escrituras, se cerraron absolutamente cuando Juan terminó su último amén. De manera que la iglesia no define el canon, ni las comunidades fluctuantes definen el canon. Ahora, esto no quiere decir que descartamos las otras definiciones totalmente, porque una vez, hermanos, que se cerró el canon con el apóstol Juan, ¿quién conocía este canon? Juan escribe amén y se cierra el canon. Es un canon cerrado, pero ¿quién conocía ese canon? ¿Quién conocía ese canon? En el momento que Juan acaba, ¿quién lo conocía absolutamente? Dios. Dios lo conocía absolutamente. ¿Cómo es que la iglesia iba a conocer este canon que Dios le dejó? Bueno, a través de diferentes procesos históricos, ¿sí? Por eso dice un autor, escuchen esta frase, me gusta cómo lo explica. Aunque los humanos de ninguna manera crean el canon, sin embargo, reciben o reconocen el canon. Es decir, la iglesia tiene la tarea divina de determinar cuáles son aquellos libros impuestos por Dios a la iglesia como regla autorizada de fe y práctica. Todo lo que he dicho se resume en esto. La iglesia no establece o no define el canon absolutamente. ¿Qué hace la iglesia? Hermanos, graben esta palabra. La iglesia reconoce. La iglesia reconoce el canon. Y esto fue labor principalmente de los primeros cristianos. Y la pregunta es, todo esto fue un resumen de las últimas 2 lecciones. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que permitieron a la iglesia identificar el canon? Ahora entramos en materia. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que guiaron a la iglesia para identificar el canon y decir, en última instancia, no, este no pertenece al canon, y después decir, no, este creo que sí pertenece al canon? ¿Cómo fueron guiados a eso? Bueno, la última vez dije algunos parámetros generales, particularmente aplicables al Nuevo Testamento. El día de hoy, mi propósito es profundizar en esto respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? ¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Dios mediante, la próxima vez que esté con ustedes, ya solamente falta un viaje y dejaré de salir por algunos meses, pero solo uno más, y me quedaré aquí yo creo 3 o 4, bueno, un mes sin salir y después como otros 2 o 3 sin salir, espero. Pero, ok. La próxima vez que esté, vamos a revisar cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. ¿Y por qué estamos empezando con el Nuevo Testamento y después con el Antiguo? Bueno, porque, como dije la vez pasada, creo que es más natural para nuestra confesión, ya que necesariamente vamos a tener que lidiar con los apócrifos, y ese es el tema del párrafo 3. Ok. ¿Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento? O mejor dicho, ¿cómo es que la iglesia logró identificar el canon del Nuevo Testamento? Hermanos, déjenme intentar responder eso en media hora que tengo. Quiero aclarar, este es un tema fascinante, este es un tema extenso, y lo que se debería dar quizá en 5 o 6 horas de lecciones,
Yo lo voy a intentar dar en 30 minutos, así que no pensemos que esto va a ser exhaustivo en ninguna manera, porque no estamos en clases de seminario, estamos en escuela dominical básica para creyentes en la iglesia. Así que, si no respondo todas sus dudas, acérquense al final. Quizá no tengo respuesta para todas sus dudas, pero las puedo investigar. El punto es, no puedo tratar todo aquí. Esto es un estudio básico y sencillo. Ok. Primero quiero aclarar. Este fue un problema desde el principio. Abran sus Biblias en 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. 2 Tesalonicenses 2:2. Os rogamos, hermanos, es lo que dice arriba en versículo 1, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está escribiendo a su iglesia, la iglesia de los Tesalónica, y dice, hermanos, yo sé que hay problemas aquí, pero estos problemas han venido porque se están dejando engañar, así que no se dejen engañar, y una de las cosas por las cuales estaban siendo intentados, los estaban intentando engañar, era por medio de escribir cartas, como si fueran del apóstol Pablo, enseñando cosas que Pablo no enseñó. Entonces, un falso maestro se ponía a enseñar sus doctrinas. Cristo ya vino, ya ocurrió la segunda venida y ustedes no fueron con él. Atentamente, el apóstol Pablo. Que nadie dude que soy yo, Pablo. Fin. Pablo dice, no se dejen contristar con esas doctrinas. Cuando yo fui a ustedes, yo les enseñé un evangelio, yo les enseñé una doctrina y por lo tanto ustedes deben reconocer aquella doctrina que yo enseñé y rechazar las cartas que se contraponen a esto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es que Pablo ayuda a la iglesia de Tesalónica a discernir? Esta sí es mi carta, esta no es mi carta. Bueno, una es como les acabo de decir. No se dejen engañar porque yo les enseñé muy claramente la verdad. Yo les enseñé una tradición. ¿No es lo que dice también en 1 Corintios capítulo 15? Porque yo les enseñé lo que también recibí, como dice 1 Corintios 11. Yo les di una tradición, yo les di la forma de las sanas palabras. Así que si reciben cartas que contradicen eso, rechacen esas cartas por la doctrina. Esa es una forma. Ahora, hay otra más sencilla para ellos. Abran sus Biblias en ese mismo texto de Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 3, versículo 17. 2 Tesalonicenses 3, 17. Dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo. ¿Cómo que la salutación es de mi propia mano? Hermanos, Pablo tenía lo que se llaman escribas, ¿sí? Y entonces era muy común en este tiempo que el que quería mandar una carta lo hablaba, ¿sí? La hablaba y el escriba lo iba apuntando. ¿Por qué? Porque todavía en el tiempo del apóstol Pablo la tradición oral tenía todavía más relevancia o más poder o más validez que incluso la tradición escrita. De hecho, cuando uno estudia la historia de la iglesia temprana y los movimientos históricos que habían, culturales, había incluso un rechazo para hacer escritura. Decían, no debes escribir nada, sino que debes simplemente hablar la verdad. Entonces, por eso es que Pablo tenía escribas, porque era tradicional que más bien la carta se sintiera proclamada, orada, ¿sí? Más que un simple trato académico. Se tenía que sentir el vigor del acento del apóstol Pablo. Y, oh, Gálatas insensatos,
ese era el propósito del apóstol Pablo al usar esos escribas. Bueno, pero dice, a ver, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. A ver, ¿les llegó una carta que dice que es mía? Hay una forma en que ustedes vean si es mía o no. ¿Cuál fue? Ya la vimos. Si la doctrina contradice lo que yo les enseñé, no es mío. 2, vean mi firma. Si tiene mi firma, es mía. Si no, no. Y así la iglesia temprana pudo identificar lo que se llaman cartas espurias de las verdaderas. Esta fue la manera. Dice un comentarista sobre este versículo, su observación de que todas sus cartas llevan la marca distintiva de su firma y que siempre escribe así, indica que el peligro que circulaban epístolas paulinas espurias y la falsa enseñanza que las acompañaba estaba más diseminada que solo en estos casos. O sea, esto era un problema recurrente. Y el apóstol Pablo tuvo que dar una forma para que las iglesias pudiesen reconocer la verdadera de la falsa. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Así es como la iglesia temprana logró reconocer las cartas verdaderas de las falsas. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que esas cartas se iban a copiar. Y por ejemplo, el apóstol Pablo manda una carta a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Ahora, esa carta debía ser una carta que circulaba. No debía quedarse solo en una iglesia, sino que debía circular. Pero ¿cómo iba a circular? Por medio de copias. ¿Qué pasó entonces cuando llegó, esta es mi firma, para que reconozcan que es mi carta verdadera? Pues tuvo que ser la letra de ¿quién? ¿De Pablo? Mandó a hacer un sello y lo mandó digitalmente a todos para que este es mi marca registrada. ¿Correos paulinos? No, cartas paulinas. El problema fue cuando pasó la copia. Entonces, ¿cuáles fueron las herramientas que tuvieron que usar los cristianos tempranos para reconocer las cartas verdaderas de las falsas, para reconocer los evangelios verdaderos de los falsos, para reconocer lo que era de Dios y lo que no era de Dios? Bueno, no por firmas. ¿Qué formas ocurrieron? Bueno, podemos hablar de 4, y estas no les van a parecer tan extrañas porque hemos hablado algo de esto brevemente en la última ocasión, pero ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo. Y estas son las 4 puntos que ayudaron a la iglesia temprana a discernir si algo era o no palabra, escuchen esto, palabra inspirada, impuesta sobre la iglesia. No solo palabra inspirada, sino palabra inspirada impuesta sobre la iglesia. Ahorita va a ser más claro por qué hago ese punto. Por ejemplo, la ortodoxia fue uno de ellos. Dije 4, ortodoxia, catolicidad, inspiración y apostolicidad. ¿Qué es la ortodoxia? La pregunta que se tuvo que hacer la iglesia temprana y nosotros nos hacemos para discernir cuáles son los libros inspirados, pero principalmente la iglesia temprana es: ¿contradice este libro, esta carta o este evangelio la enseñanza que hemos recibido de parte de los apóstoles? ¿La enseñanza que hemos recibido? Un obispo del año 200 llamado Serapión primero aceptó el evangelio de Pedro. Hay un evangelio que se llama Evangelio de Pedro, ¿sí? Y primero lo aceptó, pero después de haberlo analizado con más detenimiento, se dio cuenta que tenía varios errores doctrinales que contradecía la enseñanza de otros escritos que eran
ampliamente aceptados como la palabra de Dios ya. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, por ejemplo, las epístolas del apóstol Pablo y demás. Por eso dice, le manda una carta a la iglesia que estaba leyendo ese libro. Ahora me he enterado que estáis enlazados por alguna herejía. Trataré de volver a ir pronto a visitaros, de modo que espérenme, hermanos. Paren su lectura del Evangelio de Pedro un momento, porque ese Evangelio está diseminando el error. ¿Cuál fue entonces una herramienta por medio de la cual la iglesia pudo discernir las escrituras que Dios sí les dio y las que no les dio? Por la doctrina que recibieron de los apóstoles, hermanos. Por esto, el canon sí fue un movimiento histórico. El canon no se nos dejó a la iglesia moderna para que lo definiéramos. El canon fue algo que se definió en la iglesia temprana, porque aquellos que escucharon la enseñanza de los apóstoles, aquellos que escucharon la tradición de los apóstoles, de esa manera pudieron discernir, no, esto no es lo que hemos escuchado, esto no es lo que hemos sabido. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, los escritos de Ireneo, un obispo de Ilión, no sé cómo se diría, pero este obispo empezó a tener problemas con otras enseñanzas que estaban circulando, de los famosos gnósticos, y él escribió un tratado para decir, eso no es conforme a la enseñanza apostólica. ¿Cuál es la enseñanza apostólica? Que Dios creó el mundo, que Dios creó el mundo, que el mundo es bueno, en el sentido que fue bueno lo que hizo Dios y no hay nada malo en sí mismo en la materia. Que Dios envió a su Hijo, que su Hijo se hizo carne, que nació de la Virgen María, que fue muerto, sepultado, que resucitó al tercer día, que descendió a el Hades y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y vendrá nuevamente para juzgar a los vivos y a los muertos. Y de esa manera dicen, miren, estos evangelios contradicen la clara enseñanza apostólica que hemos recibido. Y por eso la iglesia fue rechazando el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, porque se apercibieron, así como otras cartas espurias, gnósticas, que aparecieron en este tiempo. ¿Cuál fue entonces una de las herramientas que utilizaron para poder discernir la palabra de Dios de aquello que no es la palabra de Dios? La ortodoxia. Ahora, la ortodoxia en sí misma no es suficiente para definir qué es la palabra o no la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa si Ireneo, que era un gran teólogo, escribe una carta, digamos 10 renglones para no arriesgarnos, donde todo lo que escribe es ortodoxo? ¿Y qué quiere decir ortodoxo? Que es conforme a la verdad, ¿sí? Que es conforme a la regla. Entonces, de hecho ustedes lo podrían hacer. Hermanos, si hoy les doy una pieza de papel y un lápiz y les digo, escriban algo ortodoxo, yo estoy seguro que todos, espero, que casi todos, no todos, van a poder escribir algo ortodoxo. Por ejemplo, alguien podrá decir, Dios es. Eso es ortodoxo, es conforme a la verdad. O Dios creó el mundo de la nada, ortodoxia. Pero ¿hace ese escrito que es ortodoxo palabra inspirada de Dios? No. Así que hubo necesidad de otro punto de discriminación, en el buen sentido. Catolicidad. ¿Qué quiere decir catolicidad? Que el libro fue ampliamente recibido por la iglesia. Porque esto fue algo que explicamos las semanas anteriores. Hermanos, si Dios dio un libro, si Dios dio su palabra, para que con esta palabra su pueblo se dirigiera por los años, si Dios lo hizo, hemos de esperar que Dios
puso su palabra de una forma que ésta fuera ampliamente expuesta y conocida. Y yo les decía esto la última vez. ¿Qué pasa si encontramos hoy una epístola del apóstol Pablo donde tiene hasta su firma? ¿Sí? Y decimos, no, esta sí es. Y hay forma de decir, sí es la palabra, sí era una epístola de Pablo. Y es más, hermanos, ¿qué tal si la epístola, escuchen esto, qué tal si la epístola incluso clama, es Pablo que está escribiendo y dice, y esta fue palabra inspirada de Dios, o iglesia, digamos, de la Odisea? Esa pudo ser palabra inspirada de Dios, pudo haber sido escrita por Pablo, pero hermanos, un requisito que fue necesario para identificar el canon fue que esa palabra haya sido ampliamente expuesta por la iglesia. No negamos que Pablo la haya escrito, sí fue. No negamos que incluso haya tenido la inspiración divina. Pero hermanos, recuerden esto, no toda palabra inspirada de Dios quedó para nosotros como canon. Esto debe ser ya algo conocido. Nosotros sabemos que por las mismas epístolas del apóstol Pablo, que hubo al menos otras 2 epístolas de Corintios. Hay en la epístola de primera y segunda, Pablo ya mandó otras 2 en el transcurso y por eso hay ese diálogo. Pero esas otras 2 pudieron haber gozado de inspiración y aún así Dios no habernoslas dado como su palabra autoritativa sobre la iglesia. Si hubiésemos sido esa iglesia, esa palabra era autoritativa, pero la iglesia universal, Dios no le dio esa palabra inspirada que Él tuvo, que Él proveyó para esa iglesia en particular. Él no la quiso imponer sobre todos. Por eso digo que el canon, hermanos, no solamente es aquellos libros inspirados, sino divinamente impuestos con autoridad divina sobre la iglesia para que ésta los conociese, los leyera y se sometiera a ellos. Así que otro elemento fue que ese libro, epístola, carta, haya sido ampliamente conocido. De hecho, estas fueron una de las cosas que ayudó o que finalmente influyó en que la epístola de los Hebreos fuera finalmente recibida por la iglesia universal. Porque aunque hubo algunos sectores en donde esta epístola causó ciertas controversias y dudas, finalmente la iglesia general reconoció los tintes apostólicos en esta y por eso fue recibida. Por otro lado, hermanos, la epístola de Clemente, no sé si esa ya la estudiamos aquí o la vamos a estudiar algún día, pero no es inspirada, no es palabra de Dios, pero esa epístola, hermanos, tuvo una influencia muy grande en la iglesia temprana, hasta tal grado que era puesta como palabra inspirada por algunas iglesias. Pero ¿por qué no fue finalmente recibida como palabra de Dios? Una de las cosas fue que no fue católicamente recibida, no fue ampliamente recibida, sino que era solo un sector. Ok, otra cosa fue la inspiración. Algo que ayudó a la iglesia a reconocer cuáles eran los libros inspirados era el mismo tono de unidad, que había unidad de esa carta con las demás, que tenía esos tintes de autoridad sobre la iglesia. Pero por último, apostolicidad. Y creo que esta es la más importante de todas. Hermanos, las otras 3 se complementan una a otra, pero la razón por la cual
La razón por la cual ciertos escritos fueron recibidos o no, una de las razones que gobernó sobre las otras es si el escrito era apostólico o no era apostólico. ¿Qué queremos decir por esto? Déjenme leerles un comentario de un autor que se llama Metzger en el libro del Canon del Nuevo Testamento. Él dice, cuando el escritor del fragmento de Muratoriano, que ese es un fragmento de la iglesia temprana en donde está la lista de libros que se consideraban ya canónicos y autoritativos sobre la iglesia. Cuando el escritor del fragmento muratoriano se declara en contra de la admisión del pastor de Hermas, que ese era otro escrito, pastor de Hermas, lo hace sobre la base de que es demasiado reciente y que no puede encontrar lugar entre los profetas. Ese fue uno de los puntos que nos va a ayudar a identificar quiénes escribieron o por qué reconocemos los libros del Antiguo Testamento canónicos, porque son pertenecientes a un profeta. Y dice, y este libro del pastor de Hermas obviamente no pertenece a un profeta, ni se encuentra tampoco en el número de los apóstoles. O sea, el pastor de Hermas puede tener mucha influencia aquí, pero en última instancia instamos a esa iglesia que no reciba la epístola del pastor de Hermas porque no tiene conexión apostólica. Porque esa fue una carta posterior, y ese es el mismo problema con el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Pedro, que son escritos del segundo siglo, ¿sí? Cuando nosotros creemos que el el Apocalipsis de Juan, que es el último libro escrito, no pasa del año 100. Ahora, este criterio de apostolicidad puede tener problemas si lo definimos estrechamente. Por ejemplo, algunos pueden decir que apostolicidad significa que venía de la mano de un apóstol. ¿Cuál es el problema? Que hay varios escritos que no vinieron directamente de la mano de un apóstol. Por ejemplo, Marcos, Lucas, Hechos. ¿Y qué tal si Hebreos no fue escrito por Pablo? Entonces tampoco vino de un apóstol, porque las otras opciones son Bernabé, Lucas, o Apolos. Bueno, son de las posturas que se dan. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que, hermanos, la iglesia temprana no usó esa forma tan estrecha de definir la apostolicidad. Para la iglesia temprana, la apostolicidad significaba que uno de los apóstoles la reconoció como palabra autoritativa de Dios, o que aquel que escribía tenía íntima conexión con el círculo apostólico. Por ejemplo, B.B. Warfield observa lo siguiente: la autoridad de los apóstoles como fundadores de la iglesia por designación divina se plasmó en todos los libros que se impusieron a la iglesia como ley, no solo en los que ellos mismos habían escrito, sino también en aquellos que no escribieron, pero que pertenecían de una manera íntima a su círculo apostólico. ¿Y qué creen? Que cuando leemos a Tertuliano y a Justino Mártir, nos encontramos que justamente esta era su forma de definir la apostolicidad. Por ejemplo, Tertuliano dice que Marcos y Lucas eran hombres apostólicos, no eran apóstoles, pero eran hombres apostólicos, porque creemos que el mismo evangelio de Marcos fue escrito a la luz de la predicación del apóstol Pedro, y que el evangelio de Lucas es la misma narración del apóstol Pablo, que por divinación, de una forma divina, por un milagro, pudo corregir y escribir todo su evangelio, el doctor Lucas. Dice Justino Mártir lo siguiente: cuando se dice que el evangelio y los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, quiere decir que fueron los apóstoles, dice Justino Mártir, y sus acompañantes.
Por eso incluso el libro de Hebreos, aunque no se tenía la certeza, incluso desde el principio de la iglesia, sobre quién lo había escrito, fue finalmente recibido porque se tenía certeza que este autor tenía íntima conexión con los apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Yo particularmente creo que la epístola de los Hebreos, incluso si todavía no tengo la certeza para decir fue escrita por Pablo, sí puedo decir, escrita literalmente, sí puedo decir, es la doctrina del apóstol Pablo y probablemente incluso el sermón del apóstol Pablo. Escrito quizá por un escribano muy dotado, quizá Lucas, pero todo esto es quizá. Lo que tenemos certeza es que pertenece al círculo apostólico y por eso fue finalmente recibido, por eso fue finalmente declarado que pertenecía al canon. ¿Cuándo sabremos quién escribió la epístola de los Hebreos? Bueno, dijo Orígenes que en el cielo, solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Orígenes, o sea, esto estamos hablando del siglo II, siglo III, y ya había estos problemas. Dice Michael Kruger sobre este texto de Hebreos 2 y 3, que para justificar esta conclusión, señala a Orígenes que él consideraba que el autor era alguien que formaba parte del círculo apostólico, probablemente un compañero y discípulo del mismo Pablo. Yo creo lo mismo. No puedo asegurar que fue Pablo porque hay algunos tintes especiales que me hacen considerar que no es los puntos particulares, personales de Pablo, pero sí su doctrina. Por eso, hermanos, no sé si se han fijado, pero cuando estoy predicando Hebreos, estoy diciendo, como dice el apóstol, y alguien dice, ¿cómo que? Espero que ya lo hayan notado. Pero ya no estoy diciendo tanto el autor de Hebreos, ahora digo el apóstol. ¿Por qué? Porque sea quien sea que lo escribió, tiene autoridad apostólica. Iglesia, y tú escuchas la palabra de Hebreos por su autoridad apostólica. Y por eso tengo confianza para decir, como el apóstol dijo. Hermano, ¿y en quién piensa cuando dice el apóstol? No sé, en el apóstol. Quizá Pablo, muy probablemente Pablo es la autoridad directa de esto. ¿Y por qué los apóstoles? Abran sus Biblias y con esto hemos terminado. Juan capítulo 14. Hermanos, esta forma de definir el canon del Nuevo Testamento es lo que la misma Escritura nos dice que es lo que debíamos esperar. Por ejemplo, en Juan 14, versículo 26 y 27. Dice el texto, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Esta no es una promesa, hermanos, para el cristiano particular. Dice, yo voy a ir a evangelizar y no he leído mi Biblia y no me gusta estudiar lo del Evangelio, pero tengo la promesa que el Espíritu me guiará a toda verdad cuando esté predicando. Esta no es una promesa para ti de esa forma. Indirectamente quizá. Sí es una promesa para la iglesia, sí es para la iglesia, pero ¿en qué sentido es para la iglesia? Que
Cristo vino y habló su palabra. Se iba. ¿Cuántos libros escribió Jesús? Ninguno. Entonces dijo, pero yo los guiaré a ustedes para que reconozcan toda verdad. ¿Por qué es en última instancia la definición apostólica lo que nos hace reconocer la canonicidad o no? Porque es lo que Jesús dijo, que serían los apóstoles el fundamento de la iglesia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Este no lo traía en mis notas, pero me estoy acordando ahora de él, así que si no le atiné, discúlpenme. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, la iglesia está fundada sobre la palabra apostólica. Fueron los apóstoles los que escribieron la palabra y los que impusieron la palabra sobre la iglesia a la luz de su autoridad inspirada. Y la iglesia los reconoció por sus marcas apostólicas. Juan 16, vayan conmigo a Juan 16, versículo 12. Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Por qué Pablo puede decir en 1 Corintios 7, dice, esto lo digo yo, no el Señor? Algunos han dicho, esa no es palabra inspirada. No, lo que está diciendo es justamente aquí. Hay cosas que Jesús no terminó de declarar a su iglesia, porque no las podían sobrellevar, pero sería la labor de los apóstoles declararla. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Conclusión. A la luz de estos 4 criterios podemos decir que para la iglesia del tiempo de Ireneo, esta ya reconocía suficientemente los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento. Es por eso que encontramos listas que ya desde temprano excluyen libros que no fueron de autoría o imposición apostólica. En ese contexto, en ese proceso, la iglesia fue guiada hasta su última instancia. Y hermanos, y la iglesia ha sido guiada a reconocer su verdad por ese mismo proceso. Vean entonces la diferencia en cómo la iglesia reconoció la palabra de Dios y la forma mormona de hacerlo. No, es que yo creo que es la palabra de Dios porque siento bien bonito cuando la leo así, calientito aquí adentro en el corazón, y sé que por tanto el libro de Mormón es la palabra de Dios. No, hermanos, Dios nos dio una esperanza más segura, y es las notas. Esa es una palabra que quiere decir los tintes, las notas apostólicas en la Santa Escritura. Hermanos, como he dicho, esto nos podría llevar mucho tiempo más. Hay un libro que les puedo recomendar que está en español, que se llama, de F.F. Bruce, se llama El Canon, y cerca de 100 páginas va a describir, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo hubo esto y esto y esto, y por esto, estas son las notas, estas son las notas apostólicas que identificamos, y va a ir con cada libro. Yo no puedo hacer eso, o con la mayoría. Va a hablar de por qué el Evangelio de Tomás fue rechazado, cuál es su punto incorrecto. Por ejemplo, creo que es el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Pedro, que al final dice que la mujer se salvará si intenta ser un hombre, si puede finalmente convertirse en un hombre, algo que contradice la palabra de Dios totalmente. Entonces, y otras cosas, obviamente, ¿sí? Es el Evangelio de Tomás también, que habla, sí, que unas dimensiones extremas del cuerpo resucitado de Jesús, y que la cruz estaba dentro de la tumba, y un montón de errores. La mayoría de los que vienen y te preguntan, ¿y por qué tu Biblia así y no los otros evangelios como los de Tomás? Primero pregúntales, ¿lo has leído? Primero léanlo ustedes. No hay nada malo en eso. Y si se confunden, me hablan.